En este video vamos a ver cómo trabajar con los archivos de backup directamente desde el One4All. Vamos a repasar cómo listar los archivos de backup presentes en el sistema, cómo obtener información desde un archivo de backup seleccionado, cómo extraer las pasadas de un archivo de backup, cómo extraer las pasadas de un archivo de backup y enviarlas a Rufus, y por último, cómo descargar los archivos de backup a un pendrive, si es que queremos exportarlos. Cabe destacar que el trabajo con archivos de backup, ahora en el One4All, puede hacerse mientras el sistema está en play. Mientras el sistema está leyendo chips, nosotros podemos acceder a los archivos de backup y extraer la información de ellos en cualquier momento. ¿Cómo listamos los archivos de backup presentes en el One4All? Una vez que tenemos el One4All detectado, seleccionamos el One4All y en la solapa Backup presionamos el primer botón, Listar archivos de backup. Podemos ver que nos aparece el listado de archivos disponibles en el sistema. Todos ellos son archivos de texto, CSV. Aquí podemos ver fecha y hora de cada archivo de backup. ¿Cómo obtenemos la información? ¿Cómo sabemos qué hay dentro de cada archivo? Seleccionando el archivo que deseamos y presionando el botón Obtener información. De esta manera, nosotros enviamos el comando getFileInfo y aquí podemos ver cómo nos devuelve. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos la fecha y la hora de la primera pasada en el archivo, la fecha y la hora de la última pasada en el archivo y la cantidad total de pasadas que hay. En este caso hay 9. Podemos probar en el otro archivo, aquí vemos primer pasada, última pasada, cantidad total 320. También podemos ver que los archivos vacíos, como es el de este caso, si yo obtengo la información de un archivo vacío, obtenemos error. Esto significa que el archivo está vacío. ¿Qué es un archivo vacío? Un start y un stop en donde no hubo lecturas en el medio. Ahora bien, si quisiéramos extraer las pasadas de un archivo, ¿cómo hacemos? En este caso, de este archivo nosotros tenemos 320 pasadas y queremos obtener de la pasada 50 a la pasada 300. Ponemos el número desde y hasta y presionamos el botón Cargar pasadas. Las pasadas seleccionadas desde la 50 hasta la 300 se nos cargan automáticamente en la zona de datos. ¿Cómo hacemos aquí si queremos enviar estas mismas pasadas a Rufus? Lo mismo, seleccionamos desde y hasta y presionamos el botón Enviar pasadas a Rufus. Estamos conectados a internet y el file Rufus nos devuelve OK. Si queremos chequear cuántas pasadas están siendo subidas, podemos ir a la solapa de Rufus y presionar el botón Obtener número de pasadas. De esta manera vemos que ya han subido 111, 125, 136 y así hasta llegar a la pasada 300. Mientras tanto, digamos que queremos todos estos archivos descargados a un pendrive para transportarlos a otra PC o analizarlos en otro lado. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que debemos hacer es conectar en el One4All un pendrive y luego presionar el botón Descargar archivos al pendrive. Al hacer esto, enviamos el comando Download Files y en el One4All nos devuelve OK. Si extraemos el pendrive, ahora vamos a ver que en el pendrive se han descargado todos los archivos de backup. ¿Qué hacemos si queremos eliminar? Siempre es bueno mantener la memoria del One4All vacía antes de un cronometraje. Para eliminar los archivos de backup, presionamos el botón Eliminar archivos. Cuidado, este botón elimina todos los archivos de backup, no solamente el seleccionado. Yo voy a eliminar. Presiono eliminar archivos, nos pregunta si estamos seguros, Clear Files OK, vuelvo a obtener, listar archivos, No Files. Los archivos de backup han sido todos eliminados.